¿Qué tal, chicos? Esta es la segunda parte del vídeo de Saturno, un viejo diablo, como nos explica Liz Grené, psicóloga y astróloga del siglo pasado. Os recomiendo mucho este libro si queréis profundizar más en este arquetipo astrológico. Tenéis que entender que al final todo lo que hablo de Saturno no es refiriendo a que un planeta exterior nos pueda hacer actuar o nos pueda hacer tener ciertos bloqueos, sino que todo es interno. Al final la astrología nos enseña cómo esas aguas internas inconscientes se están moviendo, pero todo está dentro nuestro. Así que vamos a empezar la guía de todos los signos de Saturno en esos signos y en esas áreas de la vida. Quizá tenéis que escuchar dos definiciones, porque tenéis Saturno en Aries en casa 6. Entonces, os valdrá la definición de Saturno en Aries y de Saturno en casa 6 y en Virgo. ¿De acuerdo? Así que empezamos. Saturno, como ya dije, era el peluche vulnerable dentro de una armadura de guerrero. Esa armadura la necesita para proteger su vulnerabilidad y su sensación de no creerse suficiente, no creerse merecedor y de tener ciertos bloqueos o miedos. ¿Vale? Entonces, Saturno en Aries nos habla de un bloqueo a la hora de tomar las decisiones, a la hora de ir a por eso que queremos, a la hora de conectar con ese guerrero que tenemos dentro, ¿no? Tanto en Aries como en la casa 1. Y lo que nos está pidiendo es justamente que nos hagamos maestros de confiar en nuestras propias decisiones, que no pasa nada que nos equivoquemos, que aceptemos el error, pero que poco a poco vayamos confiando en nuestras propias decisiones. Saturno en Tauro nos está hablando de un bloqueo o de una sensación de no merecimiento en nuestro valor propio. Necesitamos acumular cosas materiales para sentirnos valiosos, cuando realmente el valor está dentro nuestro, en nuestro interior. Aquí hay que trabajar la autoestima, nuestro valor propio. Eso es lo que nos está pidiendo la vida. Saturno en Géminis o en casa 3 nos va a hacer sentir quizá un bloqueo a la hora de comunicarnos, de enseñar, de hablar con los otros. Quizá nos comparamos, ¿no? Ay, ese habla mejor que yo, ese se comunica mejor que yo. Quizá podemos tener ciertos bloqueos, ¿no? A la hora de expresarnos. Nos está pidiendo maestría, nos está pidiendo práctica. ¿Cómo te haces bueno en algo? Con el paso del tiempo, con la disciplina, la constancia. Eso es lo que nos viene a enseñar Saturno. Saturno en la casa 4 o en Cáncer nos habla de un miedo a la vulnerabilidad, ¿no? Una sensación de no haber sido suficientes en casa, quizá, o de que no nos hayan querido de la manera que nosotros queríamos, ¿no? Que no nos hayan nutrido bien según nuestras necesidades emocionales o afectivas. Entonces puede haber un cierto bloqueo a no ser suficiente, a no sentirse merecedor, ¿no? A no saber nutrir o quizá a haber tenido esta falta a dar demasiado, ¿no? Y a no reconocer pues ese valor, ¿no? Entonces, aquí Saturno nos está diciendo y nos está pidiendo maestría en el área emocional, en el área de contención de nosotras mismas y de ser nuestra propia madre. Saturno en 5 o en Leo es un bloqueo en la expresividad, en la autoexpresión, en la autenticidad, en salir al mundo, en confiar y en ser nosotros mismos. Hay un cuento que me encanta y me recuerda mucho a Saturno en Leo, y es que hace muchos millones de años los dioses se juntaron y tenían el corazón de los seres humanos. Y dijeron, ¿dónde podemos guardar el corazón de los seres humanos para que nunca sepan su divinidad, su poder, su potencial y su brillo por ser ellos mismos? Y uno de ellos dijo, mira, lo podemos poner arriba de una montaña en el Everest porque ahí nadie lo va a encontrar. Y otro dijo, pero si han subido miles de veces al Everest, seguro que lo encuentran. Entonces otro dijo, podemos esconderlo en el fondo de un océano, que seguro que ahí nadie va a ir. Y otro dijo, pero si tienen un montón de submarinos y de artilugios para poder ir al fondo del mar, claro que lo van a encontrar. Y entonces otro dijo, ¿y si lo escondemos en el lugar donde nunca, nunca, nunca van a ir a encontrarlo? Ni nunca van a ir a buscar. Y todos dijeron, ¿dónde? Y dijo, dentro de sí mismos. Entonces, el brillo, el potencial, el ya merecimiento por ser quien tú eres está dentro de ti. No hay que mirar fuera cómo lo está haciendo el otro, cómo está brillando esa persona, cómo lo está consiguiendo esa otra persona. No, es yo.
¿cómo puedo sacar el máximo brillo de mí? ¿Cómo puedo expresarme de la mejor manera? Ya soy esa mejor manera, ¿no? Entonces, esto es mucho Saturno en Leo. Luego, Saturno en Virgo, en casa 6, puede tener cierto miedo a la perfección, a no ser perfecto, mucha autocrítica, ¿no? Entonces, un Saturno en Leo va a tener que aprender a que los errores y los fallos forman parte también de la vida y no pasa absolutamente nada. Saturno en Libra o en casa 7 nos habla de un cierto no merecimiento o una cierta bloqueo, miedo a la hora de relacionarnos, ¿no? Entonces podemos tender a aislarnos o quizás relacionarnos con mucha gente, ¿no? Liz Grené lo define como el San Juan, ¿no? Pues la típica persona que habla con todo el mundo, que se relaciona con todo el mundo y que quizá tiene como esa máscara del miedo, ¿no? O sea, se relaciona pero no llega a conectar, ¿no? A mostrar su vulnerabilidad. Entonces, Saturno a través de las relaciones le va a enseñar mucho a relacionarse. Saturno en Escorpio o en casa 8 habla de una sensación de no sentirse, bueno, de miedo al control, de miedo a que lo traicionen, de miedo a esa parte oscura, ¿no? De las personas que existe, a la máscara, ¿no? Aquí lo que le está enseñando es a que tiene que soltar esas barreras, que existe esa parte de la vida donde la gente puede controlar, manipular, etcétera, pero que tiene que soltarse, no puede vivir con miedo, ¿no? Con ese miedo a no mostrar su vulnerabilidad por miedo a que le traicionen. Saturno en Sagitario en casa 9 nos habla de ciertos bloqueos a la hora de creer en sus propias creencias, ¿no? Aquí lo que la vida le está pidiendo es que a través de sus experiencias, de sus viajes, de sus relaciones, de absolutamente todo, de sus estudios, va a empezar a crear y va a construir las propias creencias, ¿no? Lo que a él le funciona o a ella. Saturno en Capri en casa 10 nos habla de un bloqueo a triunfar, a un bloqueo a salir al mundo, ¿no? A salir al mundo, pero desde un ámbito profesional, un ámbito de éxito. Tiene miedo al fracaso. Y puede ser que un Saturno en Capricornio, cuando esté a punto de conseguir una meta, se autoboicotee por ese miedo que tiene, ¿no? Entonces aquí lo que tiene que aprender es a construir paso a paso y a llegar a la cima poquito a poquito, construyendo bien las bases y sin autoboicotearse, ¿no? Trabajar mucho el merecimiento. Los elementos de tierra, tanto Tauro, Virgo y Capricornio, hay que trabajar mucho el merecimiento en uno mismo. Luego, Saturno en Acuario puede tener cierto miedo, cierto bloqueo a ser especial, a ser original, quizás se pueda aislar porque se ve diferente, se siente fuera de lugar. Aquí lo que le está pidiendo es que conecte con su autenticidad, que es lo más valioso que tiene, ¿no? Y eso a través de experiencias y la vida le va a ir trayendo pues esta sensación de que su mayor regalo y su mayor maestría es ser el mismo y ser auténtico. Saturno en Piscis o en casa 12 nos habla de un bloqueo a disolverse, abrirse, a amar incondicionalmente al otro. Y aquí lo que le está pidiendo es que no tenga ese miedo, ¿no? Que no tenga miedo a conectar con esas emociones, con esa vulnerabilidad, con ese también sentido del propósito, ¿no? Porque Piscis no es un propósito egoísta, sino es un propósito más para la humanidad, ¿no? Para que la humanidad esté bien, conectar con ese propósito más grande. Igual los elementos de agua tienen que aprender, si Saturno está en un elemento de agua, aprender a conectar con esa vulnerabilidad, con esas emociones, porque si no el mecanismo de defensa que pueden tener es aislarse, hacer como una coraza de no siento, no padezco y no soy humano, ¿no? Soy un trozo de hierro que puede con todo. No, está bien conectar con esa vulnerabilidad también, ¿no? Entonces hay que aprender eso. Así que espero que te haya servido. Si quieres que te envíe el texto del libro de Liz Grené de cada signo o de tu signo en concreto y tu casa, me puedes escribir y yo te lo mando porque es para hacer un trabajo terapéutico interno potente. Ella lo ve desde un prisma psicológico y me encanta ese prisma. Así que espero que te haya servido y nos vemos en próximos vídeos. Un besito.